Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un lienzo pintado con esmalte acrílico, dos capas, le di dos capas. Está seco, ahora está preparado para usar nuestra técnica del arte fluido base. Echamos agua como estáis viendo. Ok, mi gente, vamos a usar pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua que también sirve a la perfección. Fijaos bien cómo vamos a colocar los colores. Vamos a hacer algo brutal hoy, mi gente. Vamos a disfrutar de los colores, de los tonos y de la armonía, mi gente. Ok, vamos. Colocando nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua de esta forma. Mira, golpes, dando golpes. Mira, amarillo, naranja, rojo y al final negro. Vamos a hacer un abstracto chulísimo donde se van a ver los efectos, los tonos y el conjunto, algo espectacular. Mirad cómo está quedando solo a base de golpes. Ok, ahora, esto lo vimos en tableros hace más de 3 años y medio que presenté un vídeo que lo hice sobre un escritorio. Ahora, míralo, un plástico, hice un nudo en el centro y lo pongo encima el dibujo. Ok, acordaos que estaba húmedo. Eché agua con la pintura, entonces van a quedar esas texturas las mismas que logramos en los tableros. Ok, vamos. Ahora de esto, ya veremos. Esto después ya vamos a hacer abstractos, otros abstractos de esta forma, pero algo espectacular, lo vais a ver. Pero hoy vamos a centrarnos, míralo, puse una línea con el color negro y estoy dando otra vez, míralo, ahí para marcar dónde voy a trabajar. Entonces, lo que estáis viendo del centro se va a ver como el centro del abstracto. Entonces, esta línea que estoy haciendo va a marcar mi abstracto. Entonces, una vez marqué un círculo con el color negro, voy haciendo esto. El lienzo, como eché agua, entonces va a ir a la perfección. Míralo, como voy a hacer, mi gente. Ahí. Fijaos bien cómo voy, pinceladas desde dentro para afuera. Ok, desde dentro para afuera. Y repitiendo esto para rellenar el lienzo, para tenerlo todo esto de fondo. Y fijaos, mi gente, algo espectacular. Mira qué textura estamos sacando. Así para que vean, mi gente, que siempre lo que suelo decirlo, solamente que el tablero de madera MDF laminado es más práctico para mí. El lienzo hay que prepararlo. Hay mucha gente que no cuenta, no sé, esmalte acrílico, no sintético. Vuelvo a decirlo, darle 2 capas de esmalte acrílico que se diluye en agua. Fijaos, una vez ya rellené el lienzo, solo pinceladas de dentro para afuera, vuelvo a marcar una línea, así es, y volver, mira, aquello lo que me queda del color negro, que di la línea, el círculo, vuelvo a marcar así para que salte más el efecto 3D. Esto es, mira qué manera tan sencilla para trabajar. Ahora, voy a poner el color rojo con un pincel pequeño, unas líneas. Esas líneas ya vimos muchos tutoriales cómo sacamos este efecto línea. Hoy va a ser un conjunto, una macedonia de efectos y texturas que sabemos cómo se sacan y lo juntamos para crear un abstracto. Esa es la idea. Míralo. Al rojo vuelvo, míralo. Ahora el pincel limpio. El pincel limpio, ¿qué quiere decir? Que estoy quitando la pintura. Míralo, vuelvo a poner el color rojo para que se vea. Y aquí se crea el efecto 3D. Esto es, el mismo color rojo, mira, lo pongo y después con el pincel limpio lo quito. Y así es. Ya acabé a rojo, míralo, desde dentro para afuera. Las líneas aquí, desde dentro para afuera. Ok, y esto se va a repetir. Ahora voy a poner el color naranja, estoy poniendo naranja. En el principio cuando lo pongo se va a mezclar con el tono marrón que hay alrededor. Y eso es lo mejor todavía, eso es mejor todavía, porque me va a dar tonos. Y ahora vuelvo con el pincel limpio y repaso otra vez otras líneas. Y aquí, fijaos, esto es solo el naranja.
Y aquí vemos tonos. Mira, ponemos el color y después empezamos con el pincel limpio quitándolo y así creamos el efecto 3D. Ahora voy con el amarillo y lo mismo. ¿Ok? Empezamos con rojo, naranja y el amarillo. Míralo, ahora el pincel limpio y empiezo a sacar el color, el efecto, el color de la base, el color blanco, y se mezcla con el amarillo y me va dando tonos. La misma pincelada, todos estos colores que vamos a poner con la misma pincelada. Ok. Y voy mezclando ahí naranja con el rojo y así es, míralo, vuelvo a pintar. Eso te da tiempo. Si ves que está secando, vuelve a poner el pincel en agua, sécalo un poco y vuelve a trabajar. Te da tiempo para trabajarlo tranquilamente. La obra es de 60 por 60 sobre un lienzo. Lo mismo que hice con el rojo, el naranja, el amarillo, voy a poner aquí el azul. Pongo el color. Míralo. Y después, con el pincel limpio, repaso para crear el efecto así azul claro. Míralo, mira el pincel limpio. Quito eso, el pincel limpio quita el color y se ve el color de la base, el color blanco. Y por eso había que preparar el lienzo, darle 2 capas de esmalte acrílico. Ok, hay mucha gente, ya te digo, que están agobiados porque no lo encuentran, no entienden lo que es el esmalte acrílico. Pues nada, vamos a presentar un tutorial, vamos a dar otra forma, voy a dar a mi gente otra forma para preparar el lienzo de una manera más sencilla y más práctica. Y eso me lo va a agradecer muchísima gente, sobre todo para la gente que no encuentran esmalte acrílico. Míralo, al final, después del azul, pongo el verde y así lo va a juntar con el amarillo. Eso es colocando el color y después el pincel limpio encima para crear más efecto. Ahora voy a chiscar de los colores, por ejemplo, el amarillo, el naranja, después el rojo, el azul, el morado, chiscando. Y miradme, gente, por favor, míralo, por favor, mira el fondo, la textura del fondo, del lienzo a base de pinceladas, y todo el abstracto se hizo de una manera sencilla. Sencilla, mi gente. Esto sabes o no sabes pintar, sabes o no sabes manejar el pincel. Este tutorial y esta técnica del arte fluido base te permite dibujar, crear bellezas. El centro lo hemos creado a base de plástico. Y mira la textura que nos dio. Lo después, las líneas, las pinceladas, la misma pincelada repetida, solo que cambia el color. Y mira el conjunto, mi gente, algo espectacular. Algo espectacular, mira los tonos, el efecto 3D brutal, una línea encima de otra, genialidad total. Ojalá que guste a mi gente. Os doy las gracias por todos los comentarios que me llegan. La verdad, yo si hay algo que puedo fardar de mi canal, ni seguidores, ni la cantidad, ni nada. Lo que puedo fardar del cariño de la gente que recibo a diario. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.